Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Por medio de este video quiero contarles lo que nosotros en nuestro evento sectorial le compartimos a nuestros usuarios, que fue cómo utilizar ArcGIS Knowledge para identificar dinámicas y hacer perfilamiento de conductas sociales. Soy Hugo Pachón, ingeniero de mercadeo técnico para el sector de defensa y seguridad nacional en ESRI Colombia. Y en pantalla tenemos al protagonista de nuestra historia de hoy, el tapir amazónico. Empecemos, antes de contarles la historia del tapir, por definir qué es un gráfico de su conocimiento. Los gráficos de conocimiento son modos de almacenar la información en la cual lo hacemos como lo hace nuestro cerebro, por medio de relaciones, ya no teniendo que perfilar una entidad desde sus atributos, sino perfilándola de cómo está conectada con otras entidades. Gracias a este modo de almacenar la información, podemos tener redes de personas, en las cuales las podemos relacionar por medio de llamadas, de sus redes sociales, de bandas a las que haga parte, de si son influenciadores dentro de estas o no, o incluso algo más sencillo, como si hacen parte de una empresa, si están empleados por una empresa. Podemos tener redes largas de suministros, como las transaccionales, en las cuales podemos empezar desde una industria hasta un repartidor y llegando al usuario final. O incluso podemos tener redes de conocimiento más estructuradas, como la que tenemos en pantalla, en la cual un obrero trabaja para una empresa, pertenece a un país y tiene obligaciones, pero que además esa empresa depende de una infraestructura y está localizada en un país. Como vemos, la localización no tiene que ser siempre un atributo geográfico. Puede ser nada más un atributo como una relación en esta, sin tener que delimitar nada espacialmente. Gracias a este modo de almacenar la información, podemos hacer analítica con los grafos, como por ejemplo la centralidad, en la cual, por medio de indicadores, podemos determinar qué personaje es el más influyente dentro de una red o qué entidad es la más influyente de todas. Podemos hacer también, por ejemplo, rastreo, en el cual encontramos relaciones que conectan dos entidades que aparentemente no estaban conectadas. O podemos también, analizando el comportamiento de las entidades, agruparlas por comunidades. Volviendo entonces a nuestro protagonista, el tapir amazónico, el cual es un herbívoro que habita en Sudamérica y que cumple un rol fundamental dentro del ecosistema al ser una especie herbívora que controla a las especies vegetales y por ser parte de la cadena trófica, llegando a ser el alimento de los felinos grandes de estos ecosistemas, como son los jaguares o los pumas. Sin embargo, el tapir amazónico, según la Organización de la Conservación del Medio Ambiente, está en alerta roja por extinción. Es por esto que una fundación implantó unos chips de rastreo en unas comunidades de tapires. Entonces, esta va a ser nuestra materia prima para el ejercicio, en el cual vamos a responder cómo se relacionan los tapires, si quizá hay relaciones no explícitas entre los tapires, y además miraremos quién es el tapir más influyente. Vamos entonces a nuestra área de estudio. Esta es en nuestro territorio colombiano, en el sur del país. Las comunidades de tapires que fueron identificadas con chips, a los cuales se les hizo su rastreo, estaban cerca, rondando al Parque Natural Nacional del río Puré. Como vemos, con estos chips se hizo una traza del movimiento de los tapires para cada uno. Sin embargo, este es un volumen bastante grande de datos. Es por eso que podemos utilizar las poderosas herramientas de geoprocesamiento que nos brinda ArcGIS para depurar un poco la información. Utilizando entonces la herramienta de CoTravelers, podemos establecer un rango de tiempo y distancia y con ello determinar qué tapires estuvieron viajando juntos. Vamos entonces a ArcGIS Knowledge. Les presento la interfaz de ArcGIS Knowledge. Desde ella podemos administrar nuestras entidades y relaciones, todo en un mismo lugar. Gracias a la interfaz de ArcGIS Knowledge, desde la investigación,
Yo puedo hacer una búsqueda para todas las entidades y todas las relaciones con las que cuento. No tengo que necesariamente, como sucedía antes, con la información almacenada en tablas, que buscar solamente en la tabla en la que está almacenada. Desde esta interfaz, yo puedo buscar tanto tapires amazónicos como los rastreadores, los cuales fueron 27 implantados, y también puedo buscar entre las áreas en las cuales están desempeñando sus actividades los tapires. Gracias a nuestra herramienta EcoTravelers, nosotros pasamos de tener 27 registros de entidades para, para el ejercicio a tener 18. 18 tapires los cuales viajaron juntos. Y también puedo almacenar sus relaciones, en las cuales los tapires que se conocen, es decir, que viajaron juntos, se almacenan en esta relación. Los tapires que hacen parte de un área se almacenan con la relación pertenece, y gracias a la relación sobrepone, podemos determinar cuáles áreas se pueden llegar a sobreponer. Hagamos entonces el ejercicio de rastrear al tapir que tiene por chip el número 62, el cual para efectos de este ejercicio lo vamos a llamar Bruno. Bruno, al ser cargado dentro de la interfaz de ArcGIS Knowledge, podemos utilizar todas las funciones que éste nos brinda para poder empezar a perfilarlo. Utilicemos entonces la herramienta de Expand, puntualmente la de Filtered Expand. Gracias a esta función, dependiendo de la selección que yo tenga en mi gráfico de conocimiento, en esta interfaz que estamos viendo, podemos saber cuántas relaciones cuenta y con cuáles entidades. Para el caso de Bruno, vemos que conoce a 3 tapires más y que pertenece a una área. Veamos entonces con qué tapires se conoce Bruno. Al expandir el filtro, vemos que Bruno conoce o que viajó junto a 3 tapires más, el 68, el 51 y el 65, donde su compañero más frecuente de viaje fue el 51, mientras que con los tapires 68 y 65 viajó un poco menos. Con la selección de estos 3 tapires, podemos volver a utilizar a Filtered Expand para mirar con qué tapires tiene relación estos. Expandiendo una vez más nuestro gráfico y teniendo a Bruno en el centro, vemos que estos tapires están relacionados con unos tapires más, en los cuales 65 y 68 comparten un conocido en común, el tapir número 66. Y que además, gracias a Filtered Expand, pudimos localizar las relaciones de segundo grado de Bruno, que son en total 5 tapires. Pero analicemos qué pasa con Bruno y este tapir, el número 64. Llamémoslo George, los cuales aparentemente no están relacionados. Vamos entonces a ponerlos dentro de un nuevo diagrama de conocimiento. Y aquí los tenemos. 2 tapires que aparentemente no tienen relación alguna. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos dentro de la ecuación a las entidades de las áreas? Como vemos, son 4 áreas en las cuales se desarrollan. Si hacemos una selección completa de todas las entidades, podremos utilizar una herramienta más dentro de ArcGIS Knowledge, la de encontrar patrones. Gracias a esta herramienta, con un simple clic, yo puedo encontrar los patrones que me pueden conectar a 2 entidades que aparentemente no se conocen, como el caso de Bruno y de George. Vemos entonces que Bruno y George están relacionados por un tapir, el número 68, el cual podría servir de puente entre ellos dos, pero que además, aunque George y Bruno no hayan viajado juntos, sí que las áreas en las cuales se desempeñan, desarrollan sus actividades, se sobreponen, por lo cual podríamos tener un indicio de encuentros o de áreas en las cuales pueden haber encuentros entre estos dos, que es la área de superposición entre A1
y A2. Hagamos entonces un último ejemplo. Acá podemos ver nuestra red completa de los tapires que nosotros analizamos, en la cual nosotros ya cargamos los tapires, sus relaciones entre ellos que es conoce, las áreas, las relaciones entre las áreas que es sobreponerse y además la pertenencia de los tapires a ciertas áreas. Identifiquemos entonces una centralidad desde nuestra tab de análisis de ArcGIS Knowledge. Gracias a esta herramienta, nosotros podemos utilizar indicadores para ver quién es el tapir más famoso. En este caso es el tapir número 51, el cual tiene los indicadores más altos para las relaciones de primer grado, de segundo grado o más, y que además podemos ver dentro de los otros indicadores qué rol estar cumpliendo, como por ejemplo el de Betweenness, el cual nos dice si está haciendo un puente, el de Closeness, el cual nos dice si es este tapir la ruta más corta que puede conectar entre distintas entidades, y el de armonía, el cual nos indica si este tapir es la ruta más óptima. Entonces, como vemos, el tapir número 51 cuenta con muchísimas relaciones, pero el tapir número 62 puede llegar a ser aún más óptimo para, para indicar que es el puente entre entidades, desde el indicador de closeness y de harmony. Vimos entonces cómo podíamos relacionar a los tapires desde tres ejercicios. Primero, en el cual nosotros analizamos qué entidades estaban conectadas con quién. Hablando ya entonces de tapires, podríamos quizá perfilar este ejercicio a miembros de una banda criminal. Segundo, vimos cómo relacionar miembros que aparentemente no tenían relaciones explícitas. Y recordemos que esta relación la encontramos por medio del área, el cual no necesariamente tuvo que ser un espacio geográfico delimitado. Recordemos que con los grafos podemos utilizar información tabular o espacial. Entonces, las áreas geográficas de pertenencia en una relación, por ejemplo, no tienen que ser necesariamente espacializadas, sino pueden ser a modo de atributo. Ya podríamos entonces hablar no de chips de rastreo nada más, sino también de quizás señales de celular. Y además, en el tercer ejercicio encontramos qué tapir era el más influyente, ejercicio el cual podríamos utilizar para identificar al líder de una banda criminal. Espero que estos tres ejercicios y que la historia de nuestro amigo el tapir amazónico los haya inspirado a utilizar los gráficos de conocimiento y ArcGIS Knowledge dentro de sus ejercicios de inteligencia. Muchas gracias.